Shalom Aleje, queridos hermanos, hermanas. Hoy vamos a continuar con la instrucción en Génesis o Bereshit, capítulo 9. Vamos a ver sobre la señal de pacto, ¿sí? Casi todos los pactos que hemos leído, conocemos de las Escrituras, siempre hay una señal, como por ejemplo la señal de la circuncisión con Abraham, también hay señal con Moisés, con Noah, como lo vamos a ver ahora, también hay una señal. Solo que en este caso con Noah es diferente, es algo particular, ¿sí? Ya que en algunos casos el Abba era quien pedía una señal con quien estaba entablando el pacto, ¿sí? Pero en este caso es el Abba quien va a poner una señal. Esto nos muestra algo muy importante, algo profético, que es para estos tiempos y que tiene que ver con los tiempos finales, ¿sí? Porque se anuncia el otro juicio que va a venir sobre la tierra. Y todo esto viene mezclado con instrucciones, con profecía. Podemos ver cómo todo se enlaza con lo profético, con la instrucción, que a veces no le damos la debida importancia. Pensamos que en Bereshit no hay nada profético. Pensamos que en Bereshit no está el Mesías, no está Yeshua. Pero el espíritu de la profecía aún estaba desde el inicio. A veces no le damos importancia a lo que el Padre está hablando. Recordemos las clases anteriores, que el Padre no ha dejado de hablar. Habla a través de sueños, de visiones, ¿verdad? Habla a través de su voz audible. El Padre nunca ha dejado de hablar. Somos nosotros los que no hemos querido escuchar su voz. El Padre habla y cuando habla es una instrucción, una ordenanza que da. Vamos a ver que Yeshua profetizó y dijo algo importante, que previo a su segundo regreso, para poder consumar la redención del hombre, la redención total, su restauración total, él dijo, será como en los días de Noah. Esta es una instrucción dada por Yeshua. ¿Y cómo lo hizo? Tomando como base lo que pasó en estos textos que hemos venido estudiando de Noah, ¿verdad? De cómo eran los días de Noah. ¿Sí? Él anuncia lo que va a acontecer. ¿Sí? Hoy en estos tiempos los estamos viviendo. Vemos que la señal del pacto ha sido pisoteada. La señal del arco que Yahvé puso, ¿sí? Ha sido pisoteada por grupos de la sociedad, por personas que no conocen al Altísimo, por movimientos de LGTBI, movimientos de orgullo gay, que han tomado los 7 colores sin tener temor a Yahvé, movimientos políticos que han hecho una afrenta al Todopoderoso y que utilizan esta señal de pacto sin saber o haciéndolo con alevosía, que se van contra de lo que Yahvé ha dicho, pero no saben que están acarreando juicios contra sus vidas y juicios contra toda la tierra. Si bien es cierto, el Abba no destruirá más la tierra por diluvio, como lo hizo en los días de Noé, por agua. Pero sí hay un juicio muy fuerte y que está establecido en la palabra. Y todo eso será
por dañar, por pisotear la señal de pacto. Hay varias señales en las escrituras, como el Shabbat, que también es una señal, y el hombre no la guarda. Veamos qué nos dice Bereshit 9, del 1 al 4. Bendijo Elohim a Noa y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros serán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vemos que el pacto que hace Yahvé con Noa, una parte era que no iba a destruir más la tierra a través de agua, y otra parte de este pacto indica las instrucciones que ya le había dado Yahvé a Adán en Génesis 1 del 26 al 28. ¿Y cuál era la instrucción que se le dio a Adán en Génesis 1? Y la misma que vemos en Bereshit 9:1. Fructificad y multiplíquese. También le dijo: sojuzgad la tierra. Son esas mismas instrucciones que le dio Yahvé a Adán, es las mismas instrucciones que le estaba dando a Noa. ¿Sí? Es decir, que no hay otro pacto, sino que el Abba vuelve a recordar, vuelve a establecer el pacto con el hombre, con la humanidad. ¿Sí? Los términos del pacto siguen vigentes hasta ahora. ¿Sí? Lo que ha cambiado son ciertas cláusulas del pacto, pero la base del pacto no ha cambiado. ¿Sí? Vemos que al principio Yahvé le dio las legumbres y todas plantas verdes que tuvieran semilla, ¿verdad? Para que sean en su mantenimiento. Al igual que en el principio, que con Adán, así también lo estaba haciendo con Noa. Sin embargo, aquí vemos que le estaba dando una instrucción más, estaba añadiendo algo más a ese pacto. Es decir, que podía comer carne, pero sin su sangre, porque en la sangre estaba la vida. Recordemos que esto se dio cuando Yahvé sopló aliento de vida, ¿sí? Neshama Hay, y el hombre se hizo un Nefesh Hay, un alma viviente, ¿sí? En la sangre está la vida, ¿sí? Y luego de que el barro o la tierra, ¿verdad?, tuviese ese aliento de vida dado por Yahvé, la sangre comenzó a circular. En nuestra sangre y en la sangre de los animales se encuentra mucha información genética, o toda la información genética. También en ella están contenidas las enfermedades que puede cargar el animal o el hombre. Por eso es la instrucción del Abba de no comer su sangre, ¿sí? Porque aparte de que la iba a demandar, también estaba cuidando del hombre. Veamos qué nos dice Génesis 9, del 5 al 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. ¿Sí? Como vimos, la instrucción era de no comer carne con sangre. ¿Sí? Y también nos da una instrucción de no derramar la sangre del hombre, porque el Abba la demandaría. Él tendría en cuenta aquella sangre derramada. Iba a pedir cuenta al hombre por ello. ¿Sí? Recordemos con Caín y Abel. Yahvé demandó la sangre, pidió cuentas a Caín de la sangre derramada de Abel. ¿Sí? Y cuando sucedió eso, Caín tuvo temor de que a él también lo matasen. Sin embargo, Yahvé le dio la instrucción de que aquel que matase a Caín, su sangre sería vengada 7 veces más. ¿Sí? Es decir, que debemos evitar derramar sangre del hombre. Como lo he mencionado, no solo el derramamiento de sangre es con una arma, ¿verdad? Con una pistola, un cuchillo, algo parecido, sino también con nuestras palabras. Recordemos que con nuestras palabras podemos derramar sangre de nuestros hermanos, causar ira, y cuando hay ira en nuestro hermano, los cachetes y todo se vuelve rojo. Hay un derramamiento de sangre. Cuando avergonzamos a nuestros hermanos, también hay un derramamiento de sangre. Cuidemos nuestra boca. ¿Sí? Aquí vemos que Yahvé estaba ratificando las normas anteriores que ya habían sido dadas a Adán, a Caín. ¿Y por qué? Porque empezaba un nuevo comienzo. ¿Sí? Después del diluvio, después del juicio, todo había de empezar nuevamente. Y es así como empieza también Yahvé a recordar todas las normas que ya habían sido dadas. Es como una nación, ¿sí? Cada nación tiene su ley por ahora, ¿verdad? Su constitución, ¿sí? Pero cuando hay un cambio de mandatario, no vuelven a hacer otra constitución, no. Se mantiene la constitución, es recordada, es traída a memoria lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿sí? Asimismo, Yahvé estaba trayendo a memoria de las normas ya dadas desde el principio. Un solo pacto, entonces, es establecido por Yahvé. No hay varios. Muchos estudiosos dicen que hay 7, 8 pactos, con el pacto andémico, con Adán, con Noah, con Abraham, ¿sí? Con Israel, varias veces. Pero no, es un solo pacto, ¿sí? Es un solo pacto establecido desde el principio por Yahvé. Que Él ha añadido ciertas cláusulas, sí, las ha ido añadiendo, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que establece pacto con el hombre. El hombre no puede establecer pacto con Yahvé. Podemos hacer votos con Yahvé, pero no establecer pacto. El único que establece pacto con el hombre es el Abba, el Todopoderoso. ¿Sí? Y estas cláusulas que él ha ido añadiendo tienen que ver con la estructura legal de la Torá. Tienen que ver con cómo cumplir el pacto, ¿sí? Que cómo mantenerse ese pacto. Él también mantuvo las bases del pacto, lo que estaba desde el inicio. Se mantiene hasta ahora. Veamos qué nos dice el versículo 7 al 10. Mas vosotros fructificad y multiplicad. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esta es la instrucción que ya le había dado a Adán. Y se le está diciendo nuevamente a Noé, porque recordemos que solamente estaban 7 personas y Noé. Los demás habían sido raídos de la tierra.
Era un nuevo comienzo. Y por eso Yahvé le recuerda la instrucción de que debían de fructificar y de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Sí? Versículo 8. Y habló Elohim a Noa y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Vemos aquí que Abba establece un pacto. ¿Con quién? Con el hombre que fue agradable ante sus ojos, con aquel justo, con aquel que estaba caminando con él, con aquel que escuchaba las instrucciones y la ponía por obra, con aquel que era pregonero de justicia, que era enseñador de Torah. Y no solamente lo dice que es con él, sino con sus hijos y con sus descendientes después de ellos. Nuestro Abba es un Dios generacional. Hace pacto generacional. No es solo con una persona, sino con las generaciones, con todas las naciones sobre la tierra. Y vemos aquí cómo en el versículo 10 dice que no solamente con el hombre estaba haciendo pacto, sino también con todos los animales, con todos los seres vivientes que estaban con Noa y sus hijos, con todos los que habían sido salvos, digamos de cierta manera, habían pasado el juicio. ¿Sí? Vemos que también, aunque la tierra fue afectada por juicio, también con ella vuelve a ser pacto. Yahvé no los deja fuera del pacto. El pacto es con la humanidad y con toda la creación. Veamos qué nos dice el versículo 11. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí vemos que no solamente establece el pacto, ¿verdad?, dando instrucciones al hombre, sino también se autoimpone Yahvé una instrucción para sí, que no exterminará más la tierra con agua de diluvio. ¿Sí? Esa es una instrucción, una marca, una cláusula, ¿verdad? También que Yahvé añade. Veamos qué nos dice el versículo 12 y el 13 de Bereshit 9. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, y por siglos perpetuos. No es solamente de ese momento, sino por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Vemos aquí que Yahvé estaba estableciendo un pacto entre él y el hombre y la humanidad y la creación. ¿Sí? Que no era un pacto que era por el momento, sino un pacto perpetuo. Por eso vemos que no es que existen varios pactos, no, es un solo pacto perpetuo. Con distintas personas, sí, porque tenían que tomar una simiente, ¿verdad?, con quien recordar el pacto que ya había hecho. La simiente justa, la simiente apegada a él.
No es con cualquiera que Él hace pacto, es con quien camina bajo sus instrucciones. ¿Sí? Vemos que Él establece una señal de pacto, que en el versículo 13 dice que su arco ha sido puesto en los cielos, ¿verdad? En las nubes, que esa era la señal del pacto. Sí, en Salmo 119, el Salmo 19, del 1 al 3, nos dice que toda la creación cuenta la grandeza, la gloria de nuestro Señor, de nuestro Creador, y que toda la creación anuncia las obras de sus manos. Así la creación estaba anunciando esa señal del pacto, ¿sí? Esa señal del pacto, que es el arco en el cielo, era para recordar que la tierra había sido destruida por causa de que el pecado del hombre había sido mucho, a causa de que el hombre y sus pensamientos estaban de continuo al mal, los pensamientos de su corazón, a causa de que no querían obedecer las instrucciones de Yahvé, a causa de que transgredieron su Torá. Y por ello vino la penalización, no solamente al hombre, sino a toda la tierra, tanto como hombres y animales se habían corrompido, estaban haciendo cosas abominables ante los ojos de Yahvé. Por ello es que tuvieron ese castigo, ese juicio, ¿sí? Y vemos que no solo hizo pacto con el hombre, sino con toda la creación, como lo decíamos. ¿Sí? Veamos qué nos dice el versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Vemos que la señal de pacto no solamente era para que los hombres, la tierra, la creación recuerde, sino también Yahvé recordaría que no iba a ser más destruida la tierra a causa del diluvio. No, que no era esa la otra forma de juzgar a la tierra. Luego vamos a ver cuál va a ser la segunda forma de juzgar a la tierra. Porque será como en los días de Noé. Así lo dicen los profetas, así lo dijo Yeshua. Será como en los días de Noé. Hoy en día vemos que la inmoralidad es normal en el mundo. Vemos como el hombre quiere cada vez más ser como Dios o ser Dios, inventándose cosas, transgénicos, alimentos transgénicos, animales transgénicos, para que haya más producción. Vemos cómo el hombre está dañando su entorno, el entorno que Yahvé dio para que vivamos cómodamente. Estamos transgrediendo las instrucciones creacionales de Yahvé. El hombre está haciendo su voluntad, queriendo complacerse a sí mismo y no complacer a Yahvé, no agradar a Yahvé. Vemos como el hombre sujeto a las obras de la carne está haciendo desviar aún a muchos, aún a los más pequeñitos. Vemos como las naciones, como el Estado también está inmerso en ello, porque hemos dejado la educación de nuestros hijos en manos del Estado. Un ministerio de la educación en manos del Estado, cuando la palabra dice que eran los padres quienes instruían a sus hijos.
¿Bajo qué? Bajo las normas de Yahvé. Vemos como en la educación, aún desde muy pequeñitos, les están haciendo desviar, creyendo que los niños pueden escoger el sexo que ellos quieren ser, sin saber que ya Dios determinó que seríamos desde antes de la fundación del mundo. Y eso nadie lo puede cambiar. Sin embargo, Abba, a pesar de todo esto, Abba se acuerda que no destruirá la tierra por agua, pero hay otra forma como vendrá juicio a la tierra. Veamos la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se ordenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y observará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vemos aquí que Yahvé no perdonó a los ángeles que pecaron, que los tiene en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, el día grande y temible. Que al mundo antiguo tampoco los perdonó, como lo hemos leído en Génesis 9, en Génesis 7, ¿verdad? En el diluvio. Y cómo solo Noé y su familia fueron pasados de ese juicio por causa de que Noé era pregonero de justicia, era justo y pregonero de justicia. Es decir, ponía por obra las instrucciones del Abba. Y no solo las ponía por obra, sino que las enseñaba. Eso es un pregonero de justicia, aquel que enseña las instrucciones del Abba a las generaciones siguientes. Vemos cómo tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra. Luego estudiaremos más adelante Sodoma y Gomorra, pero sabemos cómo esas ciudades había mucha inmoralidad, que solo el justo Lot se libró. Lot se libró a causa de la intercesión de Abraham. Luego veremos acerca de Lot. ¿Cómo será ahora nosotros?
¿Seremos librados del juicio? ¿Estamos siendo justos, caminando rectamente, caminando como Yahvé quiere? ¿Estamos siendo como Noa, pregoneros de justicia? ¿Estamos guardando las instrucciones del Abba? ¿Qué estamos haciendo? Recordemos que aquellos, como dice la Escritura, aquellos que andan en la concupiscencia, en las obras de la carne, ¿sí? También serán juzgados. Veamos qué nos dice aquí mismo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el apóstol Pedro dice que en los postreros días vendrán burladores, según sus concupiscencias. Aquellos que nos dirán, ¿dónde está Yeshua? Que hasta ahora viene. O que ya pasó, él ya vino, ya no va a venir más. O que nos hacen caras, que nos dicen cosas por seguir el camino de Yahvé. Aquellos burladores también serán juzgados. Aquellos que voluntariamente se niegan a lo que está escrito, a lo que Yahvé ha dicho, a lo que Yahvé cumplió y a lo que Yahvé cumplirá. A los que no creen que fueron creados por Él, por su palabra, que Él creó toda la tierra y todos los cielos. Así como en los días de Noa, las aguas anegaron toda la tierra. Y luego hubo cielo nuevo y tierra nueva. Cielo y tierra renovada, las cuales existen hasta ahora, las cuales están hasta el día del juicio, del día grande y temible, el día que serán pasadas por fuego, en la cual los impíos perecerán. No ignoréis esto, hermanos míos. Para Yahvé un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos acercándonos a la década, al 6º milenio, según el calendario hebreo. No ignoréis esto, hermanos míos. Yahvé no retarda. Vemos aquí
como el apóstol Pablo estaba profetizando o dando una instrucción de cómo iba a ser, cómo va a ser la otra forma de ser juzgada la tierra, por fuego, en el día grande y temible. No ignoremos esto, amados míos. Veamos qué nos dicen los profetas acerca de que será como en los días de Noé. Busquemos, veamos en Isaías 66. Isaías 66. ¿Sí? Ustedes lo podrán leer todo. Yo voy a leer ciertos versículos. Isaías 66, 15. Porque aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Vemos qué es lo que estaba dando a conocer el apóstol Pablo en su carta, ¿sí? Que la tierra iba a ser juzgada por fuego. Versículo 24 de Isaías 66. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí vemos cómo los que se van en contra de Yahvé van a estar en un lago de fuego que no se apagará, que no cesará. Van a estar en ese lugar con el crujir de dientes. Pero va a ser una remanente levantado, aquel remanente justo, el que verá todas estas cosas. Veamos qué nos dice Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, más son los hijos de Efraín, los dispersos en las naciones, que de la casada, que de Judá. Ha dicho Yahvé: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. A veces pensamos que ensanchar las tiendas es como una bendición. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, esto acarrea juicio o tiende a juicio. ¿Sí? Recordemos que será como en los días de Noé. Versículo 3 del Isaías 54. Porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. ¿De quién? De la desamparada. Y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé. Así está llamando a los esparcidos por las naciones. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Recordemos que la casa de Efraín, la casa de Israel fue repudiada a causa de la idolatría. 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Lo está haciendo. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Como Isaías también dice que será como en los días de Noé. Yahvé estaba diciendo que será como en los días de Noé. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahvé, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunco y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunco y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Dónde habrá piedras preciosas? ¿Dónde habrá carbunco y zafiros? ¿Dónde estará esa muralla de piedras preciosas? En la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis o Revelaciones. Versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahvé, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. Esta es una promesa para quienes son siervos de Yahvé, para quienes guardan sus instrucciones, para quienes como Noa caminan en justicia. No temamos si guardamos, si somos pregoneros de justicia. No temamos porque nuestro Redentor es quien nos protegerá. No temamos, dice la palabra, porque Él es nuestro Redentor. Que ni una arma forjada contra nosotros prosperará. Pero ¿cuál es la condición de tener estas grandes promesas? De tener esa protección del Abba.
Primero es la santidad, la justicia y el caminar de Noa. Santidad, sobre todo, santidad, pueblo santo, pueblo escogido, pueblo que ha sido esparcido y que por un momento el Abba escondió su rostro, pueblo que está siendo despertado, Efraín entre las naciones, pueblo santo, pueblo justo, pueblo que camina con él. La segunda condición es el altar. Recordemos que para hacer pacto, antes del pacto, Noa levantó un altar también. ¿Sí? El altar levantado de una manera adecuada, como lo habíamos visto, con animales limpios. ¿Sí? Con animales limpios. No con animales impuros. Vamos un momento a Isaías 66, versículo 17, perdón. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Disculpen. Los que comen carne de cerdo y abominación serán talados en el día del juicio y aún mucho antes. ¿Sí? Por eso es que la segunda condición es el altar. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu y que también somos aquellos que nos ofrecemos como sacrificios vivos a Yahvé. Y si somos ese sacrificio vivo, ¿cómo está nuestro cuerpo? Estamos ingresando cerdo, animales impuros a este cuerpo, a este templo del Espíritu y siendo ofrecidos a Yahvé. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo estamos nosotros como altar a Yahvé? ¿Estamos levantando altar con animales limpios? La Escritura también dice que nosotros somos los que nos expresemos como sacrificios vivos, como olor fragante suben nuestras oraciones. Imagínese si no está guardando leyes alimenticias, no está guardando lo que es la instrucción de Yahvé para que su altar presentado a Él sea grato. ¿Cómo está subiendo las oraciones si no guarda leyes alimenticias? Esas oraciones no llegan ni al techo. Para entrar en pacto, en ese pacto que Yahvé ha establecido desde el principio, tenemos que seguir estas condiciones. El altar provoca pacto. Recordemos que Noa, al salir de la arca, levantó altar y luego de ello se estableció el pacto. ¿Sí? Estar dentro del pacto nos va a garantizar que esa señal que estableció el Abba, que se la autoimpuso a él, sea de protección para nosotros. Yo debo estar dentro del pacto, pero ¿cómo? Guardando Torah. Sin Torah no hay pacto. Sin Torah no hay pacto. Estar dentro del pacto es guardar la Torah, es esforzarme por guardarla. Sí, tal vez al inicio cueste, como usted puede decir, cuesta mucho guardar estos mandamientos. ¿O cómo voy a hacer con tantos mandamientos? No solo son 613, no solo son 10, son muchos más.
dice que debemos de guardar hasta los más pequeñitos las instrucciones de juicio o las instrucciones que nos ayudan a tener una buena relación con nuestro prójimo. Esas abarcan el 70% de las instrucciones. El esforzarme por guardar Torah, el anhelar fervientemente querer caminar con Yahvé, me garantiza que Yahvé es quien me guardará de ese día grande y temible. Es quien me levantará. Es quien me enseñará también. ¿Sí? A veces leemos las instrucciones y no las entendemos, pero es Él quien nos lo va a enseñar si disponemos nuestro corazón a agradarle a Él. Que esta señal de pacto que fue puesta desde los orígenes también nos sirva para tener temor a Yahvé, para poder escuchar su voz, su profecía y para poder guardar Torah, que es la herencia para todas las naciones. La profecía, la voz de Yahvé, que es Torah, es para los hijos de Yahvé, los cuales guardan sus mandatos. Volvamos a Bereshit para leer qué nos dice el versículo 16 y 17. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noa: esta es la señal de pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La señal de pacto es la que nos recuerda cómo fue juzgada la tierra, a causa de qué, y también nos recuerda que Yahvé tiene un pacto con la humanidad, que seamos temerosos de Él para guardar sus instrucciones, que no nos dejemos llevar por Grecia, que está desviando su pueblo, que ha llevado a su pueblo a pisotear la señal del pacto, las señales establecidas por Yahvé. Recordemos que Shabbat también es una señal para el pueblo de Israel, para su pueblo escogido. La sociedad ha pisoteado la señal del pacto, ha tomado los colores de esa señal y las ha hecho banderas de grupos no agradables a Yahvé. Grecia desviando al pueblo a través de la religiosidad, de aprenderse todos los versículos, varios versículos de la Biblia, pero regresar al camino, regresar a raíces hebreas, no es judaizarse tampoco, no es una cuestión de simplemente algo cuadrado. No, así no es regresar al camino. Así no es las raíces hebreas verdaderas. Es escuchar la voz del Abba, es regresar a escuchar su voz, es regresar a su palabra escrita, es querer guardarla, anhelarla de todo corazón. Es que aunque no entendamos, le pedimos a Él quien nos la muestre, quien nos la enseñe. Regresar al camino
Regresar a las raíces hebreas es regresar a la comunión con el Abba. No es una religión más, no es judaizarse, no, es volver a tomar el espíritu de la profecía, porque la profecía es vida, no es dejar a nuestro Adón Yeshua aparte. Yeshua es el espíritu de la profecía y Él es el camino que nos conduce al Padre. Él es el espíritu de vida. Él es quien nos enseñó cómo aplicar las instrucciones que, así como Juan el Inmersor en su tiempo preparó una generación para la venida de Yeshua, del Mashiach, así también hoy nosotros nos levantemos como ellos, como ese Juan el Inmersor que preparó camino, que esta generación que está a nuestro alrededor y las futuras generaciones puedan también ser alcanzados por su palabra, sean enseñados. Como Noa era pregonero de justicia, así también nosotros nos levantemos a enseñar lo que verdaderamente es Torah, lo que verdaderamente es volver al camino, para que la señal establecida por el Abba, sí, aún permanezcan en su pueblo, ¿verdad? Que Él recuerde que tiene un pueblo que camina con Él. Recordemos que nosotros, su pueblo, somos gente de pacto que guarda sus instrucciones. Que estas instrucciones dadas por Yahvé nos sirvan para acercarnos más a Él y no para separarnos de Él. Que cada vez queramos buscar más de Él, caminar con Él, tener esa comunión. Y que pedirle que sea Él quien nos enseñe, quien nos revele el espíritu de la norma. Shalom Alejem.